Hola, bienvenidos una vez más al canal de Sentir y no sufrir ansiedad. En el vídeo de hoy quería hablarte del sentir, y esto lo hago en respuesta a un comentario que me pedía Francisco, que le dijera un poquito qué es eso del sentir y que lo desarrollara un poquito más. Y fíjate que lo considero muy importante, ¿no? Porque este canal se llama Sentir y no sufrir ansiedad. ¿Y a qué me refiero cuando digo que hay que sentir la ansiedad? Si tú también quieres que haga un vídeo de algo específico, tienes alguna duda, pues déjamelo en los comentarios. Si me dices, Patricia, oye, me gustaría que me explicaras un poquito más este tema, y yo pues siempre intento hacerlo, ya sabes, desde mi humildad, desde mi experiencia, ya sabes que no soy terapeuta ni psicóloga, pero bueno, soy una persona como tú que ha pasado por ansiedad, y te cuento simplemente mi testimonio y mi experiencia para que puedas sacar algo positivo y te resuene, ¿no? Es una forma de devolver pues lo que otras personas también han hecho por mí antes, y bueno, de ojalá poder ayudarte. Bueno, pues sentir. Vamos a ver qué es sentir. Mira, pues sentir para mí es permitir y aceptar. ¿A qué me refiero con esto? Con las dos cosas. Primero permitir y luego aceptar. Tienen que ir unidas. Permitir sería como dar espacio. Dar espacio, eso es permitir. Dar cabida, ¿no?, a aquello que se presente. A la sensación, al pensamiento. Eso sería permitir. Simplemente dar espacio y dar cabida. Pero ese permitir no puede ir solo. Tiene que ir detrás del aceptar. Esta es la parte más difícil, el aceptar. ¿El aceptar qué sería? Aceptar es permitir ese primero, pero sin querer cambiarlo, sin querer transformarlo, sin querer modificarlo, sin añadir esa lucha y esa resistencia a lo que es. El aceptar es un concepto complicado. Es un concepto clave en la recuperación de la ansiedad. Es sencillo de decir, pero es difícil de hacer. En el tema del aceptar, aunque ahora te hable un poquito de él, voy a hacer un vídeo sobre esto, de qué es aceptar exactamente, de cómo conseguí yo aceptar, y también los errores que yo creo que cometemos todos a la hora de aceptar, porque ya te digo que yo aceptaba así, a regañadientes, ¿no?, con los dedos cruzados para ver qué se iba, y eso ya te digo que no funciona. El aceptar, tú cuando aceptas la ansiedad, no lo haces con el objetivo de que la ansiedad desaparezca, que ahí está el gran error. Aceptar es decirle sí aquello que sentimos sin obligarla a desaparecer ni a que se modifique, ¿no? Porque ya no lo alimentamos con esa resistencia y miedo. Y aceptar es casi una declaración de empoderamiento, y no de sometimiento, por mucho que creamos, es casi una declaración de poder. Como ya te digo, esto sí que lo quiero ver en un vídeo más tranquilamente. Pero bueno, si hablamos de este sentir, que como ya te digo es permitir y aceptar, ¿por qué digo que es tan importante o por qué tanto hablo en este canal de sentir y no sufrir ansiedad? Mira, una de las cosas que he aprendido cuando transitamos por ansiedad es que no podemos huir de nosotros mismos, no podemos huir de nuestro sentir. Allá donde vayamos, sea lo que sea, siempre llevamos ese sentir con nosotros. Y muchas veces lo que hacemos desde pequeños, desde nuestra infancia, es intentar anestesiarnos de ese sentir. Pues mira, ponemos la música a todo volumen, vemos la tele o consumimos alcohol o tabaco o nos distraemos con otros 1000 asuntos, y todo lo hacemos con esa intención de no sentir. Y ahí está realmente el problema, ¿no?, en que intentamos huir de nuestros sentimientos y de nosotros mismos. Y a veces tiene que llegar la vida y la ansiedad para que cambiemos y nos permitimos ese sentir, ¿no? Me parece que decía Einstein que si queremos resultados diferentes tendremos que hacer cosas diferentes, porque si no vamos a continuar igual de siempre. Por eso la curación de la ansiedad tiene que ver con ese sentir, con una forma de no huir e ir hacia ti mismo, ¿no? Es cuando ya nos permitimos sentir, cuando lo abrazamos, cuando lo acogemos, cuando recibimos aquello que es, cuando va bajando considerablemente ese nivel de ansiedad. Y sentir es experienciarlo todo, tanto lo agradable como lo desagradable. Ya te digo, desde pequeño pues incluso se nos ha animado, ¿no?, a no sentir lo desagradable. Si llorábamos, pues venga, no llores, que llorar es de débiles, sé valiente, sé fuerte, ¿no? No se nos ha dejado expresar esas emociones, ¿no? No nos han permitido sentir las emociones desagradables. Sí que las agradables, al contrario, pues se potenciaban para sentirlas, pero las desagradables, como el miedo, el enojo, la tristeza, casi que las bloqueaban, ¿no? Y el ser humano está abierto a sentir cualquier tipo de emociones, tanto las agradables como las desagradables. Intentar o rechazar nuestro sentir es rechazar nuestra propia naturaleza de ser humanos, porque todas las emociones tienen un mensaje que transmitirnos y en realidad nos dan un feedback de información, con lo cual el primer paso para salir de ese miedo es precisamente sentir ese miedo y aceptar nuestra propia naturaleza, porque muchas veces con esto del trastorno de ansiedad lo que ocurre es que nos sentimos de una manera, ¿no?, y nos queremos sentir de otra y establecemos ahí una lucha o una batalla con
contra aquello que sentimos. Esto sería lo que sería sufrir, como yo digo en el canal. Sufrir sería que aquello a lo que es le añadimos esa resistencia, ¿no? Si así como el sentir es permitir y aceptar, sufrir sería pues no permitir y no aceptar. Es añadir esa lucha y esa resistencia a aquello que es y a aquello que se presenta. ¿Y por qué no funciona? Porque es un forcejeo interior que intentamos hacer con lo que de hecho ya estamos sintiendo, ¿no? Luchar contra lo que sentimos para sentirnos mejor no funciona. La lucha no te hace como tú te quieras sentir, porque la lucha está impulsada por el miedo a sentir. Y ahí estamos luchando porque tenemos miedo a nuestro sentir. De ahí el nombre de este canal, de sentir y no sufrir ansiedad. Fíjate que las letras son las mismas, ¿no? Sentir y sufrir, pero lo que tú pongas ahí entre la S y la IR, ese sentir y sufrir marca la diferencia. Porque yo creo, siempre te lo decía, que sentir es muy necesario para sanar. Y hay esa frase que te comentaba en otros vídeos de que no puedes sanar aquello que no te permite sentir. Y es que siempre hay esta lucha, ¿no?, entre la razón y el sentir. ¿Qué somos? ¿Seres racionales que sienten o seres sintientes que piensan? Para mí tiene mucho peso el sentir. Y sí que está bien utilizar la razón para salir de la ansiedad, pero creo que el sentir el camino y la ruta de salida es más importante. Si no, piensa en tu infancia, en todos aquellos recuerdos de la infancia que tienes. Hay muchas cosas que se nos han borrado, pero las que quedan son porque tienen una huella emocional, tuvieron un impacto emocional importante, ¿no? Ahí en nuestro sentir, en lo que sentíamos. Con lo cual el sentir para mí, en mi caso, yo creo que en el de todos, tiene una gran importancia. Si reprimimos lo que sentimos por miedo, nos crearemos una tensión emocional que en algún momento va a explotar, ¿no? Por eso siempre te hablo de permitirte sentir y dejar lo que sientes. Ya sabes, sentir es permitir y aceptar. Sé que el concepto de aceptar, como siempre te digo, es paradójico, porque aceptamos no con la intención de que la ansiedad o los síntomas desaparezcan o aquellos pensamientos, sino que aceptamos con la intención de dejarlos estar, de dejarlos fluir y que sea lo que sea. Porque sentir no es malo, nos tenemos que dar cuenta de que ese sentir no es malo. ¿Te acuerdas en este vídeo de quita las capas de la cebolla de tu ansiedad? El sentir puro no es malo. Es todo lo que vamos añadiendo, esa historia, esa narrativa que nos contamos sobre el sentir, esas interpretaciones y juicios, lo que es en realidad el problema, ¿no? Y te engancha en ese trastorno de ansiedad. Cuando los ocultamos, cuando las reprimimos, cuando las rechazamos, en definitiva, cuando luchamos con nuestro propio sentir, es cuando estamos en esa guerra con nosotros mismos cuando se produce el problema. Y aceptar significa declararte la paz a ti mismo, no seguir con esa lucha, permitirte tu sentir y saber que no necesitas ninguna protección sobre él, ¿no? Y la aceptación es ese no huir, es esa no lucha, es ese permitir en cada momento el estado que tengas, aquello que sientas, intentar cambiarlo o modificarlo o intentar que desaparezca. Es un permitirte sentir sin juzgar, sin analizar, ¿no? Es una actitud interior de no resistencia, ¿no? Y precisamente es esa no resistencia donde encontrarás la paz. Como siempre te digo, esto de aceptar, pues lo intentaré explicar en otro vídeo porque es difícil, ¿eh? Es difícil a veces explicar con palabras qué es la aceptación. Ahora estoy leyendo un libro de Tara Brach de aceptación radical, que no lo he terminado, pero creo que está dando unas claves muy interesantes de qué es la aceptación y nos puede ayudar mucho, ¿no? Así que cuando me refiero a sentir, siempre me refiero a ese permitir y a ese aceptar. Y sobre todo se acepta, pero no para querer que los síntomas desaparezcan ni que se eliminen inmediatamente, sino aceptar que van a estar allí un tiempo determinado y está bien sentir eso. Y si no, piensa por un momento en esta pregunta. Imagínate ahora mismo que no tuvieras miedo a lo que sientes. Que eso que sientes no te diera miedo. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo te sentirías? Sé que ahora mismo puede ser que eso que sientes está muy fusionado, ¿no?, con el miedo, pero imagínate que no hay miedo. Pues, ¿cómo te sentirías si no hubiera miedo en eso que sientes? Pues aceptarías, lo acogerías, lo recibirías, le darías ese espacio, ¿no? Y eso es el primer paso, ¿no?, para verte libre de ansiedad. Perder el miedo a los síntomas y a las sensaciones que tienes. Así que yo te animo a sentir, que aprendas a sentir sin juzgar, sin analizar, que ahí sería la clave, ¿no? Y el nombre de este canal va un poquito por ahí, por ese sentir y no sufrir. Cuando a mí me preguntan, ¿tienes ansiedad? Yo siento ansiedad, lo que pasa es que ya no sufro por ansiedad. Cuando se dice que no tenemos ansiedad, lo que estamos diciendo en realidad es que no sufrimos por tener ansiedad, pero sentir ansiedad la sentimos, lo que pasa es que la sentimos sin ese catastrofismo y sin engancharnos, ¿no?, en ese bucle de preocupación.
preocupación. Así que te animo a sentir, como ya te digo, a sentir tu ansiedad, que es decirle un sí a ella, darle un sí a la ansiedad sin querer cambiarla, sin hacer que pare o desaparezca. No añadas más tensión y resistencia a lo que es, si no estarías sufriendo. La frustración y el estrés siempre aparece por querer que esas cosas sean diferentes a como ya son. Así que bueno, como siempre es fácil decirlo, ¿no? Pero es más difícil ponerlo en práctica, yo lo sé. Por eso, bueno, iremos haciendo más vídeos, pero sí que quería aclarar en este vídeo qué es lo que yo entiendo por sentir y no sufrir ansiedad. Bueno, pues espero que Francisco pues te haya aclarado un poquito y a todos también qué es ese sentir. Te dejo con una frase que dice así: si elegimos dejar de sentir para no sufrir, no estaremos protegiéndonos de nada, estaremos cerrando las puertas a la vida, seremos almas que van deshilochándose poco a poco. Y si te gusta, déjame un comentario o un like en el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.